Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles la historia, mis hermanos, muy bella. La historia del santo de los santos, el santo Job. El santo que tuvo mucho sufrimiento, pero también mucha felicidad. Gracias a que el Señor tuvo compasión y era un hombre al que amaba mucho. Voy a comenzar, mis hermanos. Hoy día leeremos la historia del santo Job, patriarca del año 2000 a.C. Se llama patriarca a un antiquísimo jefe religioso de Israel. Así, por ejemplo, fueron patriarcas Noé, Abraham, Jacob, Isaac, etc. Job ha sido considerado durante muchos siglos como el mejor modelo de paciencia antes de Cristo. El profeta Jeremías afirma que la tierra donde Job nació y vivió, al sur oriente del Jordán, era considerada como región de grandes sabios y profundos pensadores. La Santa Biblia narra de la siguiente manera los hechos de Job. Había en la región de Ur, al sur oriente de Palestina, un hombre de muy buen comportamiento que se apartaba del mal y temía mucho ofender a Dios. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era inmensamente rico. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 parejas de bueyes, 500 asnas y muchísimos obreros. Era el más rico de toda la región. De vez en cuando ofrecía sacrificios de animales a Dios para pedirle perdón por los pecados de sus hijos, porque se decía: ¿quién sabe si alguno de mis hijos haya disgustado al Señor con algún pecado? Un día se reunió Dios en el cielo con sus ángeles y les dijo: ¿han visto a mi amigo Job? No hay nadie en la tierra como él. Tiene grande temor de ofenderme y se aparta del mal. Pero Satanás llegó y le dijo a Dios: es que has tratado demasiado bien a Job. Le concediste enorme cantidad de animales y de personas. Así cualquiera se porta bien. Pero permite que se le acaben sus riquezas y verás cómo se porta mal. Y Dios dijo a Satanás: te concedo permiso para que lo ataques en sus bienes, en sus animales y personas que le sirven. Pero cuidado, a él no lo vayas a tocar. Y cuando un día en que sus 7 hijos y sus 3 hijas estaban celebrando un almuerzo en casa del hijo mayor, llegó corriendo un mensajero a decir a Job: sus bueyes estaban arando y sus asnas estaban pastando en el potrero, y llegaron los guerrilleros y mataron a los trabajadores y se robaron todos tus animales. Solamente yo logré huir para traerte la noticia. Todavía estaba hablando el otro cuando llegó un segundo obrero y le dijo: cayeron rayos del cielo y mataron todas sus ovejas y sus pastores. Solamente yo logré salir huyendo para traerte la noticia. Aún estaba hablando el anterior cuando llegó otro que le dijo: los enemigos del país vecino se dividieron en 3 escuadrones y atacaron los camellos, mataron a los arrieros y se llevaron todos los animales. Únicamente yo logré huir para venir a contarte la noticia. No había terminado el otro de hablar cuando llegó un cuarto mensajero a decirle: sus 7 hijos y sus 3 hijas estaban almorzando en casa del hijo mayor y se cayó el techo y los mató a todos. Job se levantó, rasgó sus vestiduras en señal de tristeza, se rapó la cabeza en señal de duelo y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, sin nada volveré al sepulcro. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. En todo esto no pecó Job, ni dijo ninguna palabra contra Dios, que había permitido que le sucedieran tantas desgracias. Se volvió Dios a reunir con sus ángeles en el cielo y les dijo: ¿se han fijado en mi amigo Job? No hay ningún santo como él en la tierra. Tiene gran temor de ofenderme y se aparta siempre del mal. Y aunque he permitido que le sucedan tantos sufrimientos, no se aparta de mi amistad. Pero llegó Satanás y le dijo: si se conserva así porque goza de buena salud, pero permíteme quitarle la salud, y verás que ahora sí maldice y se porta mal. Y Dios le dijo: puedes quitarle la salud, pero cuidado, respétale la vida. Y a Job le llegó una enfermedad a la piel, y se volvió una sola llaga de la cabeza hasta los pies. Tuvo que ir a sentarse junto a un basurero, y con un pedazo de teja se rascaba, y vivía entre la basura. Y hasta su mujer lo despreciaba, y le decía:
maldiga su suerte y muérase. Pero Job le respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males que Él permite que nos sucedan? Y en todo esto no pecó Job con sus labios o sus palabras. Y eran tales sus angustias y desprecios que le hacían, que cuando amanecía exclamaba: ¿cuándo anochecerá? Para que no me desprecien ni se burlen de mí. ¿Cuándo amanecerá? Para que no me atormenten más las pesadillas y espantos. Y todo esto le sucedió siendo tan santo. Al saber tan triste noticia, llegaron 3 amigos desde diversos sitios a consolarlo, y al verlo tan acabado, lanzaron gritos de angustia, rasgaron sus vestiduras, en señal de dolor, se echaron polvo en la cabeza como penitencia, y se quedaron 7 días sentados en el suelo, sin decir palabra, llenos de dolor. Y después, los 3 amigos empezaron diálogo en verso, diciendo cada uno a qué se debía probablemente aquellos infortunios tan terribles del pobre Job, y sacaron como consecuencia final que probablemente él había sido muy pecador, y por eso es que estaba disgustado Dios. Job respondió con fuertes exclamaciones, que esa no era la causa de sus desgracias, que él se había esmerado durante toda su vida por comportarse de una manera que le fuera agradable a Dios, que había compartido sus bienes con los pobres, que su deseo de mantenerse puro era tan sincero que había hecho un pacto con sus ojos para no mirar a mujeres y jóvenes. Y decía: estoy seguro de que un día con estos ojos veré a mi Dios. En un momento de emoción, Job llega a decirle a Dios que a él le parece que nuestro Señor ha exagerado en el modo de hacerlo sufrir, que siendo Dios tan poderoso, ¿por qué se venga de un pobre tan miserable como él? Y entonces interviene Dios y le contesta fuertemente a Job que la criatura no tiene por qué pedirle cuentas al Creador, y empieza la voz de Dios haciendo una descripción maravillosa poética de los seres que Él ha creado. Cuando yo hice el universo, ¿dónde estabas tú? Cuando hice el mar y los animales que lo llenan, ¿dónde andabas a esa hora? Y luego Dios va describiendo la imponencia del cocodrilo y del rinoceronte, y le pregunta a Job: cuando yo hice a todos estos animales, ¿dónde estabas tú? Para que ahora me vengas a pedir cuentas de lo que hago. ¿Quién es este que se atreve a discutirme? Job se da cuenta de que hizo mal en ponerse a pedir cuentas a Dios, y le dice humildemente: Señor, me he puesto a hablar lo que no debí decir. Retracto mis palabras. Me arrepiento de lo que he dicho al protestar. Te pido perdón humildemente, mi Señor. Entonces Dios volvió a hablar con voz amable y dijo a los amigos de Job: ofrézcanme un sacrificio para pedirme perdón por lo que dijeron contra mi amigo Job, y por las oraciones de él yo los perdono. Luego Dios le concedió a Job el doble de bienes de los que antes había tenido. Vinieron todos sus familiares cercanos y lejanos, y cada uno le trajo un regalo y una barra de plata, un anillo de oro, y celebraron un gran banquete en su honor. Y Dios bendijo otra vez a Job, y le concedió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 pares de bueyes, 1,000 asnas. Se casó de nuevo y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y sus hijas fueron las mujeres más bellas de su tiempo. Y Dios le concedió a Job una larga vida. Vivió hasta los 140 años, y conoció a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. Murió en feliz ancianidad y lleno de alegría y paz. Esta fue la historia del santo Job. A mí me impresiona la historia del santo Job. Me encanta esta historia. Y todos ustedes, mis hermanos que me están escuchando, no sé cuántos de ustedes han escuchado esta historia o la han leído. Se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para que cuando tenga tiempo lea toda su historia. Está poquito antes de todos los salmos. Así es que, si ustedes se gozan en leer la palabra de Dios, lean la historia del santo Job. Este santo, que al principio tuvo mucha riqueza, nunca ofendió a Dios, siempre estuvo alegre con Dios, le ofrecía sacrificios a Dios por los pecados de sus hijos, porque él se decía: tal vez mis hijos cayeron en el pecado
y ni siquiera se acuerdan de pedirle perdón a Dios. Así es que él pedía perdón por los pecados de sus hijos. Pero cuando él se encuentra bien y tiene todos sus bienes, nunca ofendió a Dios, y Dios se reúne con sus ángeles y les comenta de que el santo Job, este hombre, nunca lo ha ofendido y siempre hace sacrificios en su honor. Y esto le agradaba mucho a Dios. Entonces, por eso hablaba con sus ángeles y les decía que el santo Job lo amaba mucho y tenía temor de él. Pero llega un causante de todos sus dolores, el demonio. Satanás llega y habla con Dios y le dice, sí, él tiene muchos animales, tiene muchas riquezas, y por eso es que él no te ofende. Pero quítale todo eso y verás que te ofende. Dios le permite al demonio que se le acabe todo lo que él tenía. Sucedió rápidamente en un solo día. Todo esto, mis hermanos, le sucedió a él y no renegó de todo ello. Lo único que él dijo fue esto: si Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y así debemos decir nosotros también cuando tenemos un sufrimiento, ¿verdad? Cuando tenemos algo que se nos ha quitado y que pues a veces desearíamos volverlo a tener entre nosotros. Tenemos tantas cosas que nos suceden en la vida y luego renegamos y ni siquiera nos acordamos de Dios. Este hombre se acordó de Dios todo el tiempo de su sufrimiento. Llegan estos amigos de él, ¿verdad? Cuando le sucede su enfermedad, también permitida por Dios, para que este Satanás lo tocara. Solamente le decía que no fuera a acabar con él. Enférmalo, le dijo, pero no vayas a acabar con su vida. Y lo que Dios permite, mis hermanos, es para nuestro bien, para ver también hasta dónde tenemos nuestra fe. El santo Job sí renegó, porque esto es normal. En la enfermedad uno sufre. Y luego toda la gente lo despreciaba, incluyendo a su esposa. Lo despreciaba por todo lo que le había sucedido. Sin embargo, Dios, mis hermanos, lo engrandece, le da el doble de todas las riquezas que anteriormente tenía y le permitió ver a todos sus nietos, bisnietos y tataranietos. Esto es algo grandioso de parte de nuestro Dios, que le permitió al santo Job, y que el santo Job se gozó y que el santo Job tuvo felicidad hasta su muerte. Si también nosotros nos portamos así, mis hermanos, Dios nos va a cuidar, nos va a proteger y no va a permitir que nada nos suceda hasta nuestra ancianidad. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.